Buenos días nuevamente con ustedes para hablar acerca de algunos temas interesantes de la lubricación. Bienvenidos al curso corto de Copyman y AMGA. En esta ocasión presentando el tema de 5 errores comunes en lubricación y cómo convertirlos en mejores prácticas. Ahora la segunda parte. Hace unas semanas habíamos hablado de 5 errores que se cometen. Hoy vamos a hablar de otros 5 para cerrar esta serie de los 10 errores más comunes. Soy Roberto Trujillo, consultor técnico de Noria Latinoamérica, certificado como CMRP, ingeniero en lubricación de maquinaria, analista de lubricantes, técnico en lubricación de maquinaria por el ICML, y trabajo con Noria Latinoamérica desde hace 16 años en todo lo que está relacionado con la lubricación y el análisis de lubricantes. Hoy, como les decía, vamos a continuar con el tema de los 5 errores comunes en la lubricación y cómo haremos para convertirlos en mejores prácticas. Empezamos vamos a llamar ahora a partir del error número 6, ya que habíamos visto 5 primero. El error número 6 se refiere a la falta de procedimientos para efectuar las tareas de lubricación o la existencia de procedimientos incorrectos. Muchas veces sí hay procedimientos, pero son bastante escuetos, muy superficiales. En ocasiones solamente indica la ejecución de la tarea como tal. Por ejemplo, aplique grasa al rodamiento y no dan más indicaciones. Entonces, eso provoca que se cometan muchos errores al momento de ejecutar la lubricación. Muchos de nuestros técnicos están dentro de lo que le llamamos la incompetencia inconsciente. Hacen las cosas mal y no saben que están haciendo las cosas mal. Cometen errores sin darse cuenta, y eso porque no han sido entrenados adecuadamente o porque no siguen un procedimiento o simplemente porque son personas que nunca han recibido una preparación técnica en el tema de la lubricación. Otro de los problemas que se presentan es que las prácticas de lubricación son inconsistentes. Habrá técnicos que hagan la tarea de alguna manera, otros la van a hacer de una manera diferente. Unos utilizan un tipo de accesorio, por ejemplo, un embudo, otros utilizarán el conector rápido, o harán diferentes actividades y van a provocar que esto haga la tarea distinta y presente obviamente resultados diferentes al momento de lubricar la maquinaria. También puede ser que se cometan errores al momento de aplicar el lubricante, es decir, que apliquemos un lubricante en lugar de otro, que hagamos mezcla de lubricantes o que simplemente hagamos la tarea de una manera incorrecta. También puede ser que a falta de una indicación precisa de la cantidad de lubricante, en este caso del ejemplo que presentamos, la aplicación de grasa, esta carencia de indicación de la cantidad, del volumen, de la frecuencia de lubricación puede hacer que apliquemos demasiado lubricante o que, por otro lado, pongamos muy poco lubricante. Sabemos que ambas condiciones son muy peligrosas para la maquinaria. Tanto aplicar lubricante en exceso, que puede provocar problemas de fricción excesiva, obstrucción o más bien saturación del elemento, batido de grasa o presurización sobre los sellos, y en caso de que haya una escasez de lubricante, una fricción mecánica por falta de película lubricante. Entonces, son 4 de los principales consecuencias de efectuar la tarea sin procedimientos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que esta mala práctica, este error, se convierta en una buena práctica? Es importante entonces diseñar y documentar los procedimientos basados en ingeniería. Uno de los principios que tomamos siempre en cuenta al diseñar un procedimiento desde nuestra perspectiva es que la tarea sea segura, es decir, que no ponga en ningún tipo de riesgo al técnico cuando vaya a efectuar la tarea de lubricación, que sea ergonómica, es decir, que el técnico pueda ingresar a la máquina, ingresar al punto de lubricación de una manera cómoda, segura, fácil. Y también la tarea debe incluir las buenas prácticas basadas en un diseño de ingeniería, utilizando accesorios y complementando la tarea con un buen entrenamiento del personal. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a beneficiar a través de efectuar las tareas con las mejores o aplicando mejores prácticas. Primero, vamos a lograr la estandarización. Es decir, el técnico va a tener la posibilidad de efectuar la tarea siempre de la misma manera. Todos los que hagan la tarea la van a hacer de la misma forma en que se
dictaminó, en que se definió en el procedimiento, y esto va a ayudar a que todos hagamos la tarea siempre igual. Vamos a lograr a través de los procedimientos una mejora continua. El técnico podrá identificar alguna actividad que tenga que mejorarse y entonces al documentarla logramos que esta se mantenga de manera consistente y todos los demás lo puedan seguir haciendo. Entonces, el tercero de los beneficios es la consistencia. Todos hacemos la misma tarea de la misma manera, siempre con los mismos resultados, sin afectar a la máquina por variaciones en el proceso o sin conseguir resultados diferentes porque cambiamos la forma de efectuar la tarea. También va a facilitar la supervisión. Los supervisores que están a cargo del grupo de lubricación tendrán mejores maneras de identificar si la tarea se hizo de la manera correcta o hubo alguna deficiencia durante la ejecución. Además, tendremos posiblemente incluido un checklist o una lista de verificación para asegurarnos que la tarea se hace de la mejor manera. También es una forma de entrenar, de educar al personal de nuevo ingreso. Es importante que el personal cuando ingresa, pero que se capacite con base en una buena práctica, en un buen procedimiento. Entonces, al definir el procedimiento y poderlo enseñar a la persona de nuevo ingreso, le estamos facilitando la tarea y estamos permitiendo que pueda hacer una buena inducción en las tareas que tiene que ejecutar sin estar sujeto a que así me dijeron que se hacía o yo vi cómo lo hacía la otra persona. Simplemente dejamos esa forma de entrenar, capacitamos con base en los procedimientos que hemos diseñado implementando las buenas prácticas. El error número 7 es una aplicación imprecisa de lubricante, de grasa en este caso. ¿Qué pasa cuando aplicamos lubricante? Como los técnicos tradicionalmente aplican la lubricación. Le dicen, tú ponle grasa al rodamiento hasta que la veas salir por la purga o por el eje o por el otro lado. Simplemente aplica grasa hasta que salga. Esta tarea tiene varios efectos negativos. Uno de ellos es el consumo excesivo de lubricante. Se aplica más lubricante de lo que puede caber dentro del rodamiento. Muchas veces esto provoca que entonces tengamos un consumo muy elevado, excesivo, tengamos un desaprovechamiento del lubricante, elevamos los costos, pero sobre todo podemos causar daños internos al rodamiento. Por ejemplo, la ruptura de los sellos. Al aplicar demasiado lubricante a un rodamiento, estamos saturándolo, presurizando interiormente y si no está libre el punto de purga, los sellos van a fallar por el exceso de lubricante. El exceso de lubricante dentro del alojamiento del rodamiento, entonces puede provocar sobrecalentamiento o recalentamiento de los rodamientos por un exceso de fricción, por un sobreesfuerzo de los elementos rodantes para poder moverse en medio de un volumen tan elevado de grasa en el interior. También el excesivo volumen de grasa puede ocasionar fugas. Estamos presurizando los conductos, los dispositivos, el rodamiento. Puede ser que de alguna manera llegue a romperse y entonces tengamos escurrimiento de lubricante hacia el exterior del alojamiento, causando, aparte de seguridad, un problema ecológico y de limpieza. Si la grasa se aplica en exceso a los rodamientos, puede ser que ingrese a sitios donde no la necesitamos. Por ejemplo, en un motor eléctrico, que la grasa pase hacia los devanados. Hay ocasiones en que los rodamientos tienen una pequeña cantidad de grasa y la mayoría de la grasa está en el interior del motor eléctrico, saturando los devanados, como se ve en la imagen a la derecha. Este problema puede ocasionar que entonces el motor pueda entrar en un cortocircuito. Muchas veces la grasa que se utiliza no es la correcta, puede estar mal seleccionada, contener aditivos que son corrosivos, como los aditivos de extrema presión típicamente encontrados en las grasas de tipo multipropósitos, y al entrar dentro del devanado pueden corroer los devanados y provocar un cortocircuito. También los rodamientos van a tener una vida más corta a causa del exceso de fricción, al sobrecalentamiento y al batido que tienen que efectuar para poder moverse dentro del alto volumen de grasa. Entonces, cambiemos esta mala práctica por una buena práctica. Hay que engrasar y reengrasar los rodamientos utilizando técnicas de precisión, haciendo cálculos adecuados para poder definir el volumen y la frecuencia
de engrase adecuada para mantener en buenas condiciones el rodamiento. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los beneficios de esta nueva tarea. El primero, que podemos utilizar la lubricación basada en condición, es decir, lubricar en función de las necesidades del rodamiento. La técnica de engrase con ultrasonido es excelente para lograr este objetivo. El rodamiento, al momento que estamos aplicando la grasa, lo estamos escuchando y en función del sonido que estamos percibiendo, podemos definir si el rodamiento tiene la cantidad correcta, si tiene un exceso de lubricante o en un momento tiene algún otro tipo de falla. Al aplicar la cantidad correcta de grasa, específicamente lo que el rodamiento requiere, vamos a lograr varios objetivos. El primero es que el consumo de grasa va a ser menor. Vamos a aplicar específicamente lo que el rodamiento necesita, ni más ni menos de lo que requiere. Va a ser una tarea mucho más segura, sobre todo por el tema de las fugas y del exceso de grasa que puede aplicarse cuando no hacemos una lubricación basada en condición. Entonces ahora vamos a el lubricante escurra o salga del alojamiento, provocando un riesgo de seguridad y un daño al medio ambiente. Obviamente los motores eléctricos van a trabajar con el volumen de grasa que requieren los rodamientos específicamente. Esto hace que la fricción interna del rodamiento sea mucho menor y obviamente la vida del componente va a ser más elevada. El aumento en la temperatura de los motores eléctricos puede ocasionar una vida muy corta en los rodamientos. Entonces, el momento en que nosotros aplicamos la grasa en su volumen correcto, estamos protegiendo a los rodamientos para que puedan tener un trabajo adecuado con la fricción mínima. Esta fricción mínima nos conlleva entonces también a un menor consumo de energía. Al momento que nosotros aplicamos el lubricante en una cantidad correcta, que hay una baja fricción, los elementos internos del rodamiento pueden moverse más fácilmente. No hay un esfuerzo tan grande que vencer como cuando aplicamos lubricante en exceso. Entonces puede lograrse un importante ahorro en los consumos de energía, que es uno de los principales gastos que tenemos en las plantas en donde tenemos motores eléctricos. También los técnicos van a estar mejor disponibles para hacer otras actividades. Van a aplicar solamente la grasa que requiere el rodamiento en la frecuencia que lo necesita y no vamos a tener frecuencias muy cortas, excesivas, en donde el técnico pierde el tiempo en aplicar lubricante donde no se necesita. Esto permite entonces que el técnico pueda hacer uso más efectivo, más eficiente de su tiempo para otras tareas, para monitoreo, para inspecciones o simplemente tareas que en realidad dejen un beneficio a la maquinaria. Al mismo tiempo que el técnico puede ir a la máquina a aplicar el lubricante, también tiene la posibilidad de efectuar inspecciones rápidas a la maquinaria, percibir algún ruido inusual, alguna temperatura elevada, también identificar posiblemente la suciedad o algún tema de salida de humo por los ejes de los rodamientos que podría indicar un problema internamente. El técnico entonces va a tener la posibilidad no solamente de lubricar, sino de identificar condiciones anormales, inclusive por el mismo equipo de ultrasonido, escuchar un ruido inusual no asociado con la lubricación que pueda dar la señal de alguna falla interna en el rodamiento que requiere una atención más a fondo. El error número 8 es adaptar las prácticas de lubricación a la configuración de la maquinaria. Es decir, hacemos la tarea de lubricación como la máquina nos permite hacerla y no como deberíamos de hacerla. Esto nos lleva entonces de una manera indirecta a efectuar malas prácticas de lubricación. Si nosotros nos adaptamos a las condiciones en que está en la máquina, vamos a cometer seguramente muchos errores. No va a estar protegida la máquina de manera proactiva, no vamos a estar enfocados a causa raíz. Entonces, es importante que identifiquemos cuál es la mejor manera en que tengamos que hacer la tarea de lubricación y en base a ello poder ajustar la configuración de la maquinaria para efectuar las tareas de una mejor manera. Entonces, los efectos negativos de la lubricación tradicional, en este caso, de adaptarnos a la configuración de la maquinaria, es que puede ser que la tarea sea insegura. El técnico tiene que acercarse muchas veces a maquinaria en movimientos, a sitios donde la maquinaria no es segura para poder trabajar. Por ejemplo, en el caso de la lubricación de rodamientos de motores eléctricos, es muy importante que tengamos un puerto de purga abierto para efectuar una buena lubricación.
Si el puerto de purga no está abierto, va a ocasionar que tengamos una presurización del lubricante en el interior del rodamiento, lo que puede provocar, como ya habíamos visto antes, el daño de sellos o la fuga de lubricantes en sitios donde no se requiere. El hecho de que no está abierto el punto de purga nos va a ocasionar otros problemas. Para evitar que esta condición se dé, nosotros entonces necesitaríamos introducir una herramienta o la mano para quitar el tapón de purga. Muchas veces este tapón está en un sitio inaccesible, por debajo de la guarda de un acoplamiento o por debajo de la tapa del lado libre del motor, en donde está el ventilador y donde muchas veces no hay forma de introducir una herramienta cuando esté el equipo en operación. Entonces tenemos que sustituir estos tapones de purga por elementos que permitan la inspección segura y ergonómica de ese punto. Una de ellas es instalando una purga de alivio de presión o colocar una extensión hacia el exterior de la guarda en donde no podemos introducirlos para que el técnico pueda destapar la obstrucción del puerto de purga y permita también una buena inspección de la condición de la grasa que está siendo purgada. Tenemos también que el lubricante puede llegar a contaminarse de una manera importante cuando no se aplica aplicando una buena práctica. Por ejemplo, abrir un tapón de una maquinaria, de una caja de engranes, por ejemplo, para aplicarlo a través de un embudo y utilizar una cubeta, una garrafa, pues va a provocar que al momento que abrimos el tapón, estamos introduciendo al reductor o a cualquier otro tipo de equipo. También puede este rodamiento tenga una vida corta, más desgaste por la entrada de contaminantes, una vida más corta por la mala aplicación de lubricante, por el exceso de lubricante o por la falta de lubricante, que obviamente van a ocasionar que el rodamiento no pueda desempeñarse o la máquina en general no pueda desempeñarse de una manera adecuada. Entonces, convirtamos estos efectos negativos en buenas prácticas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que rediseñar la maquinaria y adaptarla a la buena práctica que ya hemos definido previamente al momento de diseñar nuestro procedimiento. Aquí vale la pena recalcar que el procedimiento al momento de diseñarlo debe de considerar las buenas prácticas. No importa la condición de configuración de la maquinaria, tiene que hacerse siempre aplicando las buenas prácticas y ahora en este paso vamos a modificar la maquinaria para que la buena práctica pueda ser ejecutada. Vamos a entonces cambiar las formas en que la máquina esté preparada para aplicar el lubricante, para inspeccionar, para tomar una muestra o para simplemente hacer un relleno y un cambio de lubricante. Al momento en que nosotros modificamos la maquinaria y la adaptamos a las buenas prácticas, buscamos que la tarea sea segura, ergonómica y mantenible. Segura desde el punto de vista de la persona y de la propia máquina, que la tarea no implique un riesgo, un peligro para la persona, que pueda ejecutarse inclusive con la máquina operando, que la tarea sea ergonómica, es decir, que pueda ser fácil de ejecutar, que el técnico pueda hacer la tarea de una manera sencilla, simple, con herramientas adecuadas para que la tarea se ejecute, además de una manera segura, fácil, para que pueda ejecutarse en el menor tiempo posible. Y aparte que la máquina sea mantenible. Muchas ocasiones las máquinas tienen los puntos de inspección en sitios en donde son prácticamente invisibles, están obstruidos por alguna columna o están en un sitio pegado a una pared en donde no hay posibilidad de que el técnico pueda ingresar a hacer una inspección. Muchas veces el puerto de drenado está por debajo de la maquinaria, pero no hay espacio ni siquiera para meter la mano, mucho menos una herramienta para poder quitar un tapón. Entonces necesitamos ajustar todas las condiciones de la maquinaria para que se puedan efectuar todas las tareas de inspección, de aplicación de lubricante, de control de contaminación y de toma de muestras para el análisis del lubricante, puedan efectuarse de la mejor manera, que sea mantenible, dijimos, seguro y ergonómico. Las tareas que efectuamos en la maquinaria no deben de ser intrusivas. Cuando hablamos de una tarea intrusiva, es aquella tarea que implica interferir con la operación de la máquina, ya sea abriéndola, quitando un tapón para medir un nivel o para medir el lubricante. Una tarea intrusiva es aquella que, al momento de efectuarla, permite la entrada de otros contaminantes del medio ambiente. Entonces, debemos buscar que la maquinaria pueda ser mantenible, que pueda hacerse las tareas de lubricación de forma no intrusiva.
a través de un conector rápido, por ejemplo, para aplicar el lubricante, en lugar de tener que quitar un embudo quitar un tapón e introducir un embudo. Al instalar un conector de toma de muestras fijo en la maquinaria que nos permita tomar la muestra sin tener que abrir un tapón e introducir una manguera o sacar la muestra por un tapón de drenado. Al poder efectuar las inspecciones a los indicadores de saturación de los filtros respiradores de aire o indicadores de presión diferencial en filtros de aceite, estamos haciendo la tarea de una manera correcta y sin tener que interferir con la maquinaria. Cualquier cosa que implique abrir la máquina, introducir algo al interior de la máquina o exponerla al medio ambiente es una tarea intrusiva. Vamos a eliminar todo este tipo de tareas. Al momento que hacemos que la tarea sea ergonómica, que la máquina sea mantenible, también estamos economizando el tiempo de la persona que hace la tarea de la ubicación. En lugar de tener que parar la maquinaria para hacer una tarea o en lugar de tener que tardar el doble o el triple de tiempo en efectuar la tarea, estamos convirtiendo el tiempo de mantenimiento preventivo en un tiempo productivo 100%. La maquinaria no para y el técnico aprovecha mejor el tiempo que tiene destinado para efectuar las tareas. También vamos a lograr la optimización de las tareas de ubicación, es decir, las vamos a hacer de la mejor manera posible, con la mínima afectación a la maquinaria y también aprovechando las herramientas adecuadas para que la tarea sea efectuada de una manera ágil. Especialmente una de las cosas que vamos a lograr al modificar la maquinaria es ayudar al control de la contaminación. Como no abrimos la maquinaria para efectuar las tareas, ninguna de las tareas tiene que implicar abrir la maquinaria, entonces estamos cerrando la puerta al ingreso de muchos de los contaminantes que están en el entorno de la maquinaria, el polvo, la humedad o algún otro producto químico que pueda estar en el medio ambiente. Al momento en que nosotros no abrimos la máquina, no le damos la posibilidad de que la contaminación ingrese. Y ese es uno de los más importantes. Estamos atacando uno de los principales causantes de falla de la maquinaria. Estamos yendo al enfoque de causa raíz de problemas. Las muestras de lubricante que obtengamos a partir de esta nueva configuración de la maquinaria va a ser mucho más confiable. Como no tenemos que introducir nada extraño a la maquinaria, no estamos interfiriendo con la información que se introduce, por ejemplo, en una manguera al momento de que abrimos un tapón y la introducimos y puede llegar a raspar la pared del tanque o irse al fondo del depósito. Al instalar un punto de muestreo en un sitio donde el lubricante está circulando, en un caso un sistema de circulación, o en un sitio donde el lubricante está en movimiento, estamos logrando también que se tome la muestra siempre del mismo punto, en las mismas condiciones de operación de la maquinaria, lo que va a permitir entonces que la información que llega a la botella realmente sea una información que nos va a dar resultados útiles, que nos va a permitir que la muestra llegue al laboratorio y se pueda analizar y nos dé una información no afectada por falsos positivos o por falsos negativos, que luego son los que se introducen cuando nosotros hacemos una muestra de manera inconsistente. Y el error número 9 es tratar de controlar la contaminación de los lubricantes solamente empleando métodos de filtración. La filtración es una tarea importante en el proceso de control de contaminación, pero no es la mejor alternativa si queremos un programa bien balanceado de control de contaminación. Necesitamos enfocarnos en la parte proactiva del proceso de control de contaminación, es decir, evitar el ingreso de los contaminantes a la maquinaria en lugar de solamente tratar de remover lo que ya está adentro. Se dice por estudios que se han efectuado de una manera exhaustiva en el tema de control de contaminación que cuesta solamente un 10% evitar el ingreso de los contaminantes comparado contra lo que costaría sacarlo cuando ya ingresó a la maquinaria. ¿Por qué? Porque cuando ya ingresó el contaminante a la maquinaria, no estamos hablando solamente de eliminar el contaminante que se ingresó a través y sacarlo por medio del filtro. El contaminante ya dañó parte de la maquinaria mientras nosotros nos dimos cuenta de que había contaminantes y que tenemos que efectuar una tarea de filtración. Entonces, siendo reactivos
cuando nada más filtramos y seríamos proactivos si estamos evitando el ingreso de los contaminantes. Entonces, es importante evitar que los contaminantes ingresen. Además, los contaminantes que ingresan a la maquinaria van a generar más partículas que se convierten a su vez en contaminantes. Estos contaminantes ahora de tipo metálico van a agotar más rápidamente los aditivos, a la vez que se convierten en partículas abrasivas, partículas que pueden generar también destrucción en la maquinaria. Nuestros filtros entonces se van a obstruir con las partículas que ingresan al momento de que no evitamos su introducción en la maquinaria, están circulando en la maquinaria, provocan la presencia de más partículas ahora metálicas y entonces los filtros se saturan más rápidamente. Esto implica entonces un alto costo en la filtración. Tenemos que cambiar los filtros con una frecuencia corta, eso evita que tengamos un aprovechamiento adecuado del filtro que instalamos en la maquinaria, especialmente si estamos hablando de filtros de alta eficiencia. También la vida de la maquinaria se recorta a causa de las partículas que ingresaron, que generaron más partículas, que se multiplican de una manera exponencial en el interior de la maquinaria, causan problemas de fatiga, de daño abrasivo, de erosión en las superficies internas de la maquinaria. Entonces, tenemos que convertir esta mala práctica en una buena práctica, logrando un balance entre lo que podemos remover, lo que ingresa y lo que se genera dentro de la maquinaria. Necesitamos hacer un cambio en el enfoque. Enfocar en cómo podemos prolongar la vida del lubricante y de la maquinaria. Mientras más contaminantes hay en la maquinaria, más probabilidades tenemos de que el lubricante se degrade. Los contaminantes que ingresan son todos materia que puede provocar la degradación, ya sean partículas, ya sea humedad, lo que ingrese a la maquinaria o algún producto químico, van a degradar de una manera acelerada al lubricante. Pero no solo eso, también generan daños en la maquinaria, afectan el grosor de la película, afectan generando un daño por abrasión o diferentes maneras que tienen los contaminantes de dañar a la maquinaria. Entonces, al controlar el ingreso de contaminantes, no solamente estamos protegiendo a los filtros, estamos protegiendo efectivamente la vida del lubricante y la vida de la maquinaria. Podemos lograr incrementos en la vida del lubricante de una manera importante. Esto tiene un impacto directo en un menor consumo de lubricantes, obviamente, porque si el lubricante no se degrada, no los tenemos que cambiar. Por otra parte, logramos que los lubricantes protejan mejor a la maquinaria, lo que va a llevar como consecuencia que la vida de la máquina sea mucho más extensa de lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos controlado la contaminación. Los filtros ahora, al haber menos partículas ingresando, van a tener una vida más extensa. Por dos razones, entran menos contaminantes y también se generan menos contaminantes en el interior a causa del desgaste de la maquinaria. Entonces, nuestros van a rendirnos más, van a tener una vida más larga en el servicio de la maquinaria. Por consecuencia, el gasto en filtrar el lubricante se reduce de una manera considerable. Vamos a tener entonces una mayor eficiencia en los recursos que estamos utilizando para el control de la contaminación. La maquinaria, al momento que está mejor protegida por un lubricante más limpio, una vida más extensa, va a tener también una mayor productividad. Porque la maquinaria no tiene que parar para hacer alguna tarea de reparación, porque tenemos el equipo en condiciones óptimas de trabajo a causa de un buen control de la contaminación en el interior. Y esto también tiene a su vez la consecuencia de una mayor disponibilidad de la maquinaria. Máquina más productiva, menos tiempo muerto, máquina más disponible, por consecuencia va a hacer que nuestro costo del mantenimiento de la maquinaria también sea mucho más bajo. Por último, el error número 10 que se comete en los programas de lubricación es la aplicación de un programa de análisis de aceite de tipo predictivo. Cuando hablamos de un análisis de aceite predictivo, nos referimos al enfoque que le damos muchas veces a nuestro programa solamente para identificar el desgaste en la maquinaria, identificar la contaminación en la maquinaria y simplemente remover el lubricante, remover la contaminación, reparar la máquina, pero no está enfocado en lo que está provocando la mala
digamos, el mal aprovechamiento del lubricante de la maquinaria o el desgaste propiamente. Tenemos que hacer un enfoque distinto. El enfocarnos solamente en la parte predictiva, es decir, en las consecuencias de la falla, es el no tener la visión proactiva del análisis del lubricante. El análisis del lubricante tiene su mayor potencial cuando lo enfocamos de manera proactiva, es decir, en el control de la causa raíz que está provocando las fallas o los desgastes en la maquinaria. Si nosotros simplemente monitoreamos el progreso del daño, estamos perdiendo la oportunidad de controlar la causa del daño. Entonces, tenemos que buscar el enfoque proactivo. Tenemos, aparte, que trabajar en el tema de evitar que se dé la falla. En el enfoque predictivo del análisis del lubricante solamente estamos reaccionando al problema de la maquinaria o al problema del lubricante. Vemos que la máquina se desgasta, que tiene fatiga, que tiene rayado en los dientes del engranaje, que el rodamiento tiene una poca vida, que está desconchado, pero no identificamos qué es lo que está pasando. Necesitamos enfocarnos no de manera reactiva, sino también, decimos, en la parte proactiva. Estamos solamente viendo los efectos, los síntomas, más no la causa raíz del problema. Esta es la ceguera que luego tenemos en nuestros programas de análisis de lubricantes. Solamente ver síntomas, solamente ver consecuencias del daño, más no el ver cuál es la causa que está provocando ese problema. Entonces, tenemos que migrar de esta mala práctica o de esta mala costumbre de ver solamente la parte predictiva del análisis del lubricante y pasarnos a la buena práctica de diseñar la estrategia con un enfoque proactivo dirigido a la causa de la falla. Además, aprovechar la instalación de puertos de muestreo de tipo primario y secundario para obtener la mejor información en los puntos correctos de la maquinaria. Creo que empezaríamos por ese punto, ¿no? De instalar los puertos de muestreo en el sitio correcto. Tenemos que hacer un análisis de causa de falla de nuestra máquina. Cada máquina tiene diferentes modos de falla y va a causar que cambien o que falle de manera diferente. Entonces, para cada uno de los tipos de máquinas o de componentes que tenemos en planta, tenemos que identificar cómo es que puede fallar. Si el modo de falla es por entrada de partículas, por temperatura elevada de operación, por desbalanceo, por ingreso de contaminantes químicos, por una entrada de aceite incorrecto. Entonces tenemos que diseñar nuestro programa, tanto de lubricación, la parte de la modificación de la maquinaria para adaptar a las buenas prácticas y nuestro programa de análisis de aceite enfocado en estas causas de falla. ¿Cuál es el beneficio de enfocarnos en las causas de falla de la maquinaria? Si yo controlo la entrada de contaminantes, por ejemplo, de tierra, de humedad, estoy evitando que estos contaminantes generen un daño en el lubricante y en la maquinaria. El resultado de este enfoque en la causa raíz de la falla causa que tengamos una vida de maquinaria y lubricante más extenso, como habíamos comentado en el error anterior. Nuestro lubricante no se gasta, no se degrada, la maquinaria no tiene desgaste, por lo tanto tenemos una vida más larga del lubricante y de la maquinaria, con el costo que esto conlleva. También, si nosotros identificamos que están ingresando contaminantes a la maquinaria que pueden ocasionar una falla, tenemos la opción de corregir la condición anormal antes de tener algún daño. Por ejemplo, yo monitoreo los niveles de limpieza de mi lubricante o el contenido de humedad en el lubricante hasta un cierto valor que yo establezco como límite. Por ejemplo, digamos para agua, 500 partes por millón de agua en una caja de engranes. Cuando yo veo que mi contenido de agua está en 250, 300, 400 partes por millón, llevo una tendencia excelente que trabajar en identificar por dónde está ingresando la humedad a mi máquina, en lugar de esperarme a que este exceso de humedad genere emulsiones y genere un problema de falla de película lubricante y posiblemente fatiga y otros daños en la máquina. Si trabajamos oportunamente en corregir la condición que puede causar una falla, nos va a permitir tener un mejor aprovechamiento de la estrategia del análisis del lubricante y salvar a la maquinaria lubricante de una falla inminente. ¿Qué más tenemos dentro de esto? El hacer uso de nuestra estrategia del mantenimiento basado en condición de una manera conjunta. El mantenimiento proactivo se enfoca en la causa de la falla, el mantenimiento predictivo se enfoca en el inicio de la falla, en la detección temprana del inicio de una falla. Juntas, las dos estrategias, tanto el proactivo como el predictivo, hacen
lo que le llamamos en condición. Basado en la condición del lubricante, en función de lo que es las condiciones de contaminación y la degradación del lubricante, y enfocándonos en la parte predictiva de cómo pueden empezar a generarse daños en la maquinaria, ya sea que la identifiquemos por un cambio en el sonido, por un aumento en la vibración, por un incremento de temperatura o por la propia generación de partículas de desgaste que el mismo análisis de lubricante nos puede identificar. Este enfoque completo entonces de análisis de lubricante en forma proactiva complementa nuestro programa de lubricación y lo ayuda a dirigir el rumbo para definir si están siendo aplicadas correctamente todas las estrategias, tanto de aplicación de lubricante como las inspecciones proactivas, como el control de la contaminación, para lograr que la maquinaria pueda tener una vida más larga y una mejor protección. Bien, con esto concluimos con la segunda serie de los 5 errores frecuentes en la lubricación y cómo convertirlos en buenas prácticas. Los 5 que habíamos visto en la sesión anterior, más estos, nos convierten ya en una suma de 10 errores comunes. Es importante entonces que ustedes trabajen en identificar cuáles de ellos se encuentran en sus instalaciones. Si tienen alguna pregunta o requieren más información, no duden en comunicarse. Pueden escribir a nuestro correo electrónico, directamente comunicarse con Noria y pues ojalá que nos podamos encontrar en una futura presentación. Lamentablemente el tiempo corrió rápido y no nos dio muchas posibilidades de dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero si me dejan su correo electrónico en los comentarios que están haciendo, yo me pondré en contacto con ustedes para responder cualquier duda que puedan tener al respecto de esta presentación. Les agradezco una vez más por su presentación y estoy a sus órdenes.